Hola a todos, el día de hoy voy a hablar acerca de la fuente de datos estadísticos. Cabe recalcar que este video pertenece a la Cátedra de Bioestadística, donde el docente es el doctor Julio César Pardo Boyán. Mi nombre es María Joaquina Palacios Cerrudo y soy estudiante de la carrera de Medicina. Para iniciar, es importante definir qué es una fuente de datos y cuál sería su función y cómo podemos llegar a obtenerla. Principalmente la fuente de datos está referida a establecer cómo se obtienen los datos a partir de instrumentos o procedimientos que nos ayudan a recogerla de una manera mucho más eficaz. Es importante tener en cuenta que la información a recoger deben ser datos útiles al propósito de la información, también deben de ser fáciles de conseguir y algo muy importante que debemos recalcar es que deben ser susceptibles a ser medidos. ¿A qué me refiero? Que deben llegar a poder ser medidos por las distintas pruebas o los distintos métodos de obtención de datos. Los datos deben ser exactos y actuales para la investigación. En este punto me refiero más que todo exactos y actuales porque dentro de la bioestadística, cuando uno quiere realizar una investigación de este tipo, siempre debemos tener los datos actuales, no podemos utilizar los datos ambiguos. Además que debemos tener perfectamente definidos las variables a ser estudiadas, porque gracias a eso vamos a sacar los datos. Hablando sobre la clasificación de fuentes, tendríamos dos, que serían las primarias y las secundarias. Las primarias son las que son obtenidas por el propio investigador, mientras que las secundarias son informes ya producidos por terceros, que pueden ser instituciones, organizaciones, dependiendo del tipo de investigación que se les solicite. Empezando con las fuentes secundarias o también llamadas fuentes externas. Las fuentes secundarias o externas, como bien ya lo había mencionado, son aquellos escritos ya elaborados por otro tipo de organizaciones que si bien ya están encargados, pero no están elaborados. Hablando de las ventajas de este tipo de fuentes, se tiene que ahorra tiempo, dinero y trabajo, porque, como lo mencioné, ya tiene datos elaborados. Una desventaja muy clara dentro de este tipo de fuente es que no se puede comprobar su veracidad, es muy difícil y puede llegar a tener mucho tiempo de publicación, es decir, que puede ser muy ambigua. En este caso, un ejemplo claro de las fuentes secundarias puede llegar a ser los diferentes artículos o libros en el que hay en el Internet, que generalmente cuando tú intentas ingresar este tipo de fuentes, llega a ser por una base de datos. Entonces, como mencioné, es difícil comprobar su veracidad del todo. Hablando de las fuentes primarias, o como también se le podría decir, la generación de datos propios, que como mencioné, lo hace el propio investigador. Este tipo de fuentes se realiza cuando los datos son datos que no se encuentran disponibles, así que el investigador procede a recolectarlo. Las ventajas son que son datos útiles y necesarios, es decir, que el investigador decide qué clase de preguntas realizar o qué clase de métodos realizar. Tienen exactitud y veracidad. La exactitud y la veracidad van de la mano porque uno mismo puede comprobar su trabajo. Son oportunos y actuales a la investigación, ya que responde a la pregunta de investigación como también responde a la hipótesis que cada uno se plantea sobre su propio trabajo y a su vez también responde a los objetivos, tanto el objetivo general como el objetivo específico. Una desventaja muy clara de este tipo de fuente es que tiene un mayor gasto de tiempo, dinero y trabajo, por el simple hecho de que en este caso tú tienes que buscar tus propios datos, tienes que buscar tu propia muestra, por así decirlo, y generalmente requiere un formulario especializado, porque en este caso tú eres el que crea las preguntas y el tipo de método tú lo escoges.
Entonces, eso sería las ventajas y desventajas de las dos fuentes. Ahora, hablando un poco de los ejemplos de las fuentes eh, primarias, tenemos en primer lugar a los censos. Los censos son el recuento o registro de toda la población o unidades de estudio en un momento determinado y en un área geográfica establecida. Los censos pueden ser de todo tipo y se pueden adaptar a cualquier tipo de investigación. Esto depende mucho del criterio de cada investigador y también depende mucho del diseño de investigación. Este ejemplo es claro porque aquí puedes escoger qué tipo de población quieres llegar a saber sus datos. La siguiente fuente es la encuesta por muestreo, que es una técnica que utiliza una parte o una muestra representativa de la población de manera que sus resultados puedan generalizar o inferir a toda la población. Las encuestas se aplican para investigar diversos temas por medio de un cuestionario estructurado de numerosas preguntas, algo que en los censos sería imposible por cuestiones de costo y tiempo. Así que este es como un tipo de fuente de datos un poco más sencillo de realizar. Como ya mencioné, esto depende mucho del tipo de investigador o el tipo de diseño de investigación que cada uno tenga. En tercer lugar, tenemos al registro administrativo, que es toda la información que de manera regular y sistemática se recopila en las instituciones, empresas públicas y privadas, para llevar un control de los actos administrativos y de su gestión. Generalmente poseen instrumentos específicos para la captación y registros de datos, como pueden ser formularios, tarjetas, reportes e incluso sistemas de información. Un ejemplo claro dentro de la salud también podría ser una evaluación de desempeño que actualmente se realiza. Entonces, esto es otro tipo de fuente de información primaria. Como ya mencioné, esto lo realiza el propio investigador. Ahora que tenemos claro las fuentes de investigación, tenemos que tener en claro qué método de recolección se va a llevar a cabo para tener el registro de datos. En primer lugar, voy a hablar de cómo realizar un formulario, que es el método de recolección el más común, se podría decir. Los métodos de recolección se realizan cuando no existen los datos necesarios y varía de acuerdo a la investigación. Entonces, escoge un método o sistema de acuerdo a la investigación. Hablando de la construcción del formulario, se realiza para anotar la información de una manera ordenada, además que debe tener instrucciones para su llenado, su manejo y archivo. Todo eso lo debe prever el investigador. Hablando un poco del contenido, en primer lugar tenemos el título, que debe estar en un lugar visible, además que debe tener el nombre de la entidad que lo va a realizar y también el nombre del investigador. Los datos requeridos es otro punto muy importante porque nos sirve para la identificación dentro de los usuarios que llegan a estar introducidos en el formulario. Ahora, las recomendaciones, se recomienda más que todo redactar todas las posibles respuestas y se recomienda también especificar a qué tipo de personas va dirigido la encuesta. Poniendo un ejemplo, podemos realizar una encuesta que solo va dirigida para estudiantes de la carrera de medicina, entonces no lo pueden hacer estudiantes que no tienen conocimiento sobre esta carrera, o bien a estudiantes que son del área de la salud, entonces no podemos dar a otro tipo de estudiantes. Además, es importante, muy importante tener en cuenta las variables que van a llegar a ser analizadas, porque según eso vamos a adecuar nuestras preguntas y también vamos a especificar la población a la cual se refiere. Hablando de eh, las instrucciones tienen que estar
anotadas en el mismo formulario o bien pueden ser repartidas en un folleto entre las personas que se llevará a cabo la encuesta. Esto abarca tanto al encuestador como a los encuestados. Y es importante recalcar que el que realice el formulario debe dar una previa capacitación a sus encuestadores del por qué se está realizando esto y qué tipo de información se está buscando. Ahora, hablando del tamaño, esto varía según su uso, lugar y las normas existentes. Hablando del material y del color, según su uso y su urgencia de ubicarlo. Hablando de la calidad del papel, que en su mayoría, como bien conocemos, se realiza formularios para realizar la recolección de datos en primera persona. Es decir, que se le va a entregar el formulario físicamente, pero hoy en día también existen los formularios virtuales, pero de todas maneras igual se tiene que tener en cuenta el tipo de aplicación que se va a usar. En caso de que el formulario sea físico, se debe tener el tipo de impresión, que debe ser de manera clara y concisa para que los encuestados, tanto encuestados como los encuestadores, lleguen a poder hacer un trabajo exitoso. Y también debe existir la diagramación. La diagramación es la parte visual de un impreso, es decir, el proceso de reunir de una manera orgánica y armónica los textos e imágenes que pretenden ser entregados al lector, es decir, a los encuestados. Se debe tener en cuenta 3 puntos, que debe tener una lectura clara y concisa, es decir, no se debe usar lenguaje que no llegue a ser claro para las personas. El cuerpo del texto debe ser correcto y proporcionado. Las imágenes, si en caso se llegaran a necesitar, deben de ser comprensibles y deben concordar con el texto o la información en la que se está apoyando. Hablando un poco de la recolección de datos, que es un previo paso a lo que ya vimos que son los métodos de recolección. Hablando un poco de la recolección de datos, que como mencioné, es el primer paso que consiste en recoger los datos necesarios por medio del sistema que se eligió, que obviamente depende mucho del investigador. En el caso anterior escogimos el formulario porque es uno de los más comunes que se realiza dentro de las investigaciones. Posteriormente se da el procesamiento de datos, es decir, que una vez que se obtienen los datos, se empiezan a ordenar de una manera sistémica y también a analizar mediante métodos estadísticos. La recolección de datos está seguida por una etapa de elaboración con fines de análisis. También se puede dar de una manera electrónica, teniendo una construcción de una base de datos electrónica que consiste en la reducción de un amplio conjunto de observaciones y que tendría la ventaja de un fácil manejo. Posterior a aquello, se da la presentación de tablas y gráficos donde los datos se encuentran ya clasificados y revisados y tienen las condiciones de ser presentados. Además, que los datos recolectados sufren el cálculo de medidas de resumen, es decir, que llegan a atender cálculos de todo tipo, facilitando más que todo su comparación y descripción y llegando tal vez a una posible conclusión. Además, que se tiene un análisis inferencial que se da de acuerdo al diseño de investigación. En conclusión, es importante resaltar la importancia de la definición del objeto de estudio porque es el que determinará cuáles son las variables que se van a recolectar. Y como ya mencioné, según el tipo de variable es según el tipo de datos que necesitamos. Tenemos ambas fuentes, primarias y secundarias, pero se llegaría a decir que no existe una fuente óptima que nos llegue a dar una información al 100%, no abarca una información al 100%. Es por eso que es clave experimentar con ambas fuentes dentro de una investigación o un análisis
dentro de la estadística. Gracias.